Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. En Estados Unidos, el fiscal especial Jack Smith anunció ayer que retira 2 acusaciones contra Donald Trump, entre ellas la del asalto al Capitolio. ¿Qué implica esto? Ayer se celebró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. ¿Qué pasa en México, el país más poblado de la región? En Uruguay, la izquierda vuelve al poder. El domingo fue elegido presidente Yamandú Orsi del Frente Amplio. ¿Qué retos tiene por delante? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es martes 26 de noviembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, recibió ayer una buena noticia a menos de 2 meses para que vuelva a la Casa Blanca el 20 de enero. El fiscal especial Jack Smith, que lo investigaba en 2 causas graves, decidió dar marcha atrás. Una causa tenía que ver con el papel que Trump jugó en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2020, cuando se iba a proclamar el triunfo de Joe Biden sobre el propio Trump en los comicios de noviembre de 2019. Otra estaba relacionada con documentos secretos que guardaba Trump. No es fácil la situación de Jack Smith y la de otros fiscales que investigaban a Trump. Pam Bondi, a quien Trump nominará para ser secretaria de Justicia, o lo que es lo mismo, fiscal general, dijo en agosto que quienes acusaron al expresidente serán ahora acusados. When Republicans take back the White House, you know what's going to happen? The Department of Justice, the prosecutors will be prosecuted, the bad ones. The investigators will be investigated because the deep state, last term for President Trump, they were hiding in the shadows, but now they have a spotlight on them. ¿En qué consiste la decisión que se conoció ayer de Jack Smith y qué implica? Llamamos ayer a Washington, D.C. a nuestra compañera, la periodista y analista política Dori Toribio. Juan Carlos, el fiscal especial Jack Smith ha solicitado formalmente que se desestime este caso relacionado con el asalto al Capitolio, que era el más importante y grave de todos los que pesaban contra Donald Trump, quien fue acusado de múltiples cargos federales en agosto del año pasado aquí en Washington por conspirar para defraudar a Estados Unidos e interferir en las elecciones de 2020 para intentar cambiar los resultados. Trump se declaró entonces no culpable y desde ese momento estaba en el aire la convocatoria del juicio, una decisión que fue aplazada varias veces, después de que el pasado mes de julio la Corte Suprema de Estados Unidos dictara que Trump estaba protegido por inmunidad presidencial parcial. Estos meses estaba revisando este caso para aplicar la sentencia del Supremo y además se esperaba que el caso quedara bastante reducido tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de noviembre. Por eso ahora Jack Smith da el paso final solicitando que el caso se cierre en virtud a una antigua política del Departamento de Justicia que prohíbe procesar a presidentes en el cargo. Y Donald Trump es ya el presidente electo de Estados Unidos que tomará posesión en enero. El fiscal especial, además, también pidió ayer oficialmente que se desestime el otro caso que investigaba y cuyo juicio estaba también en el aire, el del manejo ilegal de documentos del gobierno por el que Trump estaba imputado de 37 cargos federales por la retención no autorizada de información clasificada del gobierno, debido a los miles de documentos que se llevó de la Casa Blanca tras su primera presidencia y que guardaba en su residencia de Mar-a-Lago en Florida. Lo interesante es que en ambos documentos Jack Smith dice que él y su equipo siguen respaldando
estas acusaciones y estos cargos, pero que no pueden seguir adelante. Ahora los medios aseguran que Smith dimitirá de su papel como fiscal especial próximamente, con lo que estos casos, que eran los dos casos más importantes, quedarán ya totalmente cerrados. Recordemos que este fiscal especial ha sido muy criticado por los republicanos durante años, quienes le acusan de politizar la justicia, y Trump dijo en campaña que le despediría si ganaba las elecciones. Por otro lado, además de estos casos federales investigados en el Departamento de Justicia aquí en Washington, están los casos estatales que también están desapareciendo. En Nueva York, el juez Juan Merchan anunció la semana pasada que la sentencia quedaba aplazada indefinidamente en el caso relacionado con los pagos de silencio a la actriz porno Stormy Daniels. Ese juicio sí se celebró y Trump fue ya declarado culpable por el jurado de una treintena de cargos por falsificar registros empresariales para encubrir estos pagos tras un presunto affair justo antes de ganar las elecciones en 2016. Pero desde entonces la sentencia estaba pendiente y se había retrasado varias veces debido al mismo fallo del Supremo. Ahora, por la victoria electoral de Trump, el juez va a considerar la petición de sus abogados de desestimar completamente este caso también. Ayer, cuando se celebró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Organización de las Naciones Unidas dio algunas estadísticas estremecedoras. Una es que cada 10 minutos muere una mujer en el mundo a manos de su pareja o de un familiar. Otro dato es que casi 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja. Otro más es que en 139 países no hay leyes para prohibir el matrimonio infantil. En muchas partes hubo ayer marchas a lo largo de la jornada. Esto se escuchó en distintas calles de España. Las que no están, las que peligran, las radicalizadas. A la sororidad, si tocan a una. El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se celebra el 25 de noviembre porque ese día, en 1960, fueron asesinadas en República Dominicana 3 hermanas, Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, que se oponían a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. ¿Cómo es la situación en México, el país más poblado del mundo hispanohablante? Llamamos a Blanca Ivonne Olvera, profesora de Género y Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y autora de varios libros sobre el tema. La respuesta es muy dolorosa, Juan Carlos, porque la violencia que vivimos las mujeres en México es muy grave. En México asesinan de 9 a 11 mujeres diario con violencia. No todas se investigan como feminicidios. Cuando se empezó a registrar este delito, en 2015 eran 413 feminicidios y ahora en 2023 pues se registraron 833. Pero si a eso le sumas los homicidios dolosos de mujer, que muchas veces son registrados así y no como feminicidio, pues entonces no tenemos una cifra del todo exacta. Mira, te voy a poner un ejemplo. En el último mes se asesinaron 275 mujeres con violencia en mi país, de los cuales solamente 69 se investigaron como feminicidios y 206 como homicidios dolosos de mujer. La violencia familiar también es un delito que va creciendo y que pues hay grandes víctimas de este delito, porque, por ejemplo, en el último mes de aquí de 2024, se registraron 23,045
víctimas mujeres de violencia familiar que denunciaron este delito. Esto equivale a que 768 mujeres diario vivieron esta violencia familiar. Lo que se necesita, pues, es capacitación en el sistema de justicia penal para los operadores, que son los ministerios públicos y los policías, y que se tenga una perspectiva de género en los juicios y en las investigaciones. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Y este podcast también se presenta gracias al apoyo de Progreso, una compañía centroamericana líder en cemento, materiales y soluciones para la construcción, con unidades de negocio en los sectores de la construcción, el agro, la energía y el desarrollo inmobiliario, y con presencia en 7 países de América Latina. Si quieres saber por qué hay progreso en todo lo que hacemos, visita nuestra página web www.progreso.com. El domingo, Uruguay decidió girar a la izquierda. Ese día, la mayor parte de los votantes eligieron como presidente a Yamandú Orsi, del Frente Amplio, que agrupa a varios partidos y movimientos. Orsi, de 57 años, logró 1.179.000 votos y superó por más de 90.000 a Álvaro Delgado. Álvaro Delgado era el candidato del Partido Nacional, de tendencia conservadora, la misma del actual presidente de ese país de 3.400.000 habitantes, Luis Lacalle Pou. Enterado del triunfo, Yamandú Orsi, que se graduó de profesor en su época universitaria, habló ante sus seguidores. Voy a ser el presidente que construya una sociedad más integrada, un país más integrado, donde además, a pesar incluso de las diferencias, jamás nadie podrá quedarse atrás, desde el punto de vista económico, social y también político. La victoria de Orsi se produjo en la víspera del 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas en Uruguay tras la dictadura instaurada en 1973. Esos comicios se celebraron el 25 de noviembre de 1984 y en ellos resultó vencedor Julio María Sanguinetti. Fue una fecha histórica. Yamandú Orsi, cuya victoria sorprendió a algunos, recibirá un país con problemas crecientes que inquietan a la ciudadanía. Por ejemplo, si hace 10 años la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes era de 8, ahora es de 11. Pero, ¿cuáles son los principales retos que deberá enfrentar Yamandú Orsi a partir del 1 de marzo de 2025, cuando toma posesión del cargo? Llamamos ayer a Montevideo a Martín Aguirre, director del diario El País, el más importante de Uruguay. Estimado Juan Carlos, saludos desde Montevideo, donde 24 horas después de las elecciones todavía estamos intentando descifrar un poco el veredicto de las urnas, porque la realidad es que fue un resultado un poco diferente a lo que anticipaban las encuestas, un poco más determinante en favor de la oposición de izquierda del Frente Amplio. Tú me mencionabas el tema de los desafíos. La realidad es que el gobierno que entre el 1 de marzo tiene varios desafíos. El tema de la seguridad, es verdad, es la principal preocupación de los uruguayos. El tema de la educación, apenas menos de la mitad de los estudiantes terminan secundaria en Uruguay. Algunos desafíos económicos, el crecimiento lento que ha tenido en la última década o década y media Uruguay hace difícil brindar el nivel de bienestar que aspira la mayoría de la sociedad. Y por último, un tema demográfico que no es menor, que Uruguay ya está en una fase decreciente de la población y eso amenaza en buena medida el crecimiento de los próximos años. Pero el principal desafío, te diría, para hoy en día del gobierno es entender qué tipo de gobierno vamos a tener. El Frente Amplio asume, es una coalición con aristas muy diferentes, donde, por ejemplo, el anunciado ministro de Economía es un economista de una de las principales consultoras, asesoras de empresas y de inversiones extranjeras, y convive en el mismo partido con un partido comunista que todavía defiende o reivindica el modelo cubano, el modelo venezolano. Entonces, la realidad
es que el Frente Amplio siempre logró equilibrar esos contrastes tan serios con líderes muy carismáticos como Tabaré Vázquez, como José Mujica, pero que Vázquez murió, Mujica está en sus últimos días con muchos problemas de salud. Entonces el gran dilema es que un presidente como Orsi, que no es una persona con un carisma muy avasallante ni una personalidad muy fuerte, ¿cómo va a hacer para equilibrar estos contrastes tan distintos que hay dentro del Frente Amplio para lograr enfrentar estos desafíos que parecen realmente peligrosos para el futuro del país? Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que el primer día de su nuevo gobierno, el 20 de enero, dictará órdenes ejecutivas para imponer aranceles del 25% a los productos de México y Canadá y del 10% a los productos chinos. En su red social Truth Social, Trump escribió que eso será así hasta que esos países dejen de producir fentanilo o de enviar migrantes. Varios expertos advirtieron que esas órdenes ejecutivas violarían el Tratado de Libre Comercio firmado entre México, Canadá y Estados Unidos en 2020, cuando Trump era presidente. En una corte de Aviñón, en el sur de Francia, el fiscal Jean-François Mayet pidió ayer 20 años de prisión para Dominique Pellicot, el hombre que durante una década drogó a su esposa Giselle con el tranquilizante Temesta e invitó luego a 50 hombres para que la violaran mientras él tomaba fotos. La pena solicitada es la máxima para este delito. La sentencia se conocerá el 20 de diciembre. La señora Pellicot, que se ha convertido en un ícono del feminismo mundial, fue aplaudida ayer a la salida de la corte. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, siguió ayer la tradición previa al Thanksgiving Day, o Día de Acción de Gracias, que es pasado mañana y que da inicio al puente festivo más importante del año en ese país. Les perdonó la vida a 2 pavos, Peach and Blossom, en los jardines de la Casa Blanca. La tradición comenzó en 1989, cuando gobernaba George Bush padre. El Thanksgiving Day recuerda el agradecimiento que a principios del siglo XVII dieron los peregrinos en el actual territorio estadounidense por la buena cosecha. Se calcula que en este Thanksgiving la gente se comerá unos 50 millones de pavos en Estados Unidos. El pavo y Thanksgiving. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.